Buenos días, señorías. Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria no programada en este periodo de sesiones, número 62. Darle los buenos días también a los miembros de los medios de comunicación que van a seguir el transcurso de la sesión plenaria, también como las personas autoridades que nos siguen desde la tribuna de público. Bienvenidos. Y también a aquellos internautas que o lo están haciendo en estos momentos o lo van a hacer en algún momento de la sesión plenaria a lo largo de la mañana mediante la retransmisión en directo que se produce a través de la página web de este Parlamento. Tiene la palabra, en primer lugar, el secretario primero de la mesa para dar lectura al orden del día. Orden del día. Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014. Debate de totalidad. Debate y votación de la enmienda a la totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2014, postulando su devolución al Gobierno de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, damos comienzo, por tanto, a la sesión plenaria cuyo único punto del orden del día es el debate de totalidad del proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2014, incluyendo el debate y votación de la enmienda a la totalidad, postulando su devolución al Gobierno de Extremadura, presentada en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas. La Junta de Portavoces, en su reunión del día 22 del presente, acordó que la ordenación del debate sea la siguiente. En primer lugar, tendrá la palabra el señor consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de la Comunidad Autónoma para presentar el proyecto de ley de presupuestos sin limitación de tiempo. A continuación, intervendrá como autor de la enmienda a la totalidad el Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas por un tiempo máximo de 30 minutos para la defensa de la misma. Seguidamente, turno de 30 minutos para el señor consejero de Economía y Hacienda. A continuación, turno de réplica para el autor de la enmienda por 15 minutos y turno de dúplica por 15 minutos para el consejero de Economía y Hacienda. Posteriormente, turno de fijación de posiciones para los restantes grupos parlamentarios de menor a mayor representación y por tiempo de 15 minutos cada uno de ellos. El señor consejero de Economía y Hacienda dará respuesta individualmente a estos turnos, uno a uno también por el mismo tiempo de 15 minutos. A la conclusión del debate, señorías, en primer lugar someteré a la consideración de la Cámara la enmienda a la totalidad y, en su caso, a continuación someteré el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014 a la consideración de esta Cámara y, por consiguiente, su continuidad en la tramitación parlamentaria. Quiero anunciarles también, señorías, que cada uno de los miembros de esta Cámara ha recibido un correo electrónico con unas claves que les va a permitir, a través de sus dispositivos móviles, seguir la exposición del consejero con las diapositivas que se van a ir proyectando. A través de esas claves pueden entrar directamente y tener en sus dispositivos móviles, portátil, iPad o teléfono, las distintas diapositivas durante la exposición. Sin más dilación, señorías, tiene la palabra una aclaración que está apuntándome el vicepresidente segundo de la mesa.
que dice que acabo de decir que el proyecto de ley se somete a la consideración para continuar la tramitación. Para continuar la tramitación, no aprobación, para continuar la tramitación. Así es como está reflejado en el reglamento, y como figura y tenemos que hacerlo. Sí, lo tengo claro. En el transcurso de la mañana lo vemos. Lo que vamos a hacer es darle continuidad o no. Si la Cámara lo acepta, se le da continuidad a la Comisión de Hacienda y Presupuestos, y si la Cámara lo rechaza, entonces, evidentemente, tiene que devolverse al Gobierno. Sí, señoría, se vota la enmienda y a continuación se vota también darle la continuidad al presupuesto. Señorías, conforme al reglamento de la Cámara, lo acabo de exponer tal cual forma en estos momentos parte de él. En primer lugar, tiene la palabra el señor consejero, sin más dilación, de Economía y Hacienda, para hacer la exposición del proyecto de ley sin limitación de tiempo. Señor consejero. Señor presidente, señoras y señores diputados, asistimos hoy a la defensa ante esta Cámara de los terceros presupuestos que ha tenido el honor de elaborar el Gobierno que sustenta el Partido Popular. Presupuestos que, de aprobarse, regirán los destinos económicos, financieros y sociales de nuestra comunidad autónoma para 2014. Las primeras palabras que quiero decir hoy aquí van en el sentido de que, a pesar de ser ya los terceros, lo hacemos conscientes de lo que pueden representar para el devenir inmediato del pueblo extremeño y, en consecuencia, conscientes de la responsabilidad que asumimos, tanto por haberlos confeccionado como por tenerlos que aplicar a lo largo del próximo año. Por eso, y porque estamos convencidos de que son los mejores presupuestos para el pueblo extremeño, empiezo a pedirles ya, señorías, que los apoyen para que salgan reforzados con el respaldo unánime de esta honorable Cámara. Y pido su apoyo unánime, porque a lo largo de toda mi intervención tendré la ocasión de demostrarles que son los mejores presupuestos que se podían haber podido presentar en el transcurso de al menos los últimos 6 años. Y además nos gustaría que así fuera, porque de una vez por todas el soberano pueblo extremeño sería consciente de que sus representantes se olvidan de luchas partidistas, por muy lícitas que éstas puedan ser, se olvidan de las urnas electorales y se centran en lo que de verdad le interesa a ese pueblo que representamos. Y lo que creo que les interesa es que construyamos entre todos una Extremadura cada vez más próspera, más solidaria y más justa. Y estos presupuestos, señoras y señores diputados, en mi modesta opinión, van en esa dirección. Por eso, en las distintas comparecencias que pueda tener hoy desde este atril, pondré todo mi empeño en hacerle ver los beneficios que para Extremadura se derivarían de aplicar las políticas sociales y económicas que contienen. Señorías, hace poco más de 2 años presentábamos nuestros primeros presupuestos. Desde entonces se han venido sucediendo a una velocidad de vértigo diferentes acontecimientos que poco a poco hemos ido superando. Estos acontecimientos han venido motivados por la situación de crisis en la que estamos y aún seguimos inmersos. Y es que, ¿no se acuerdan de cuando todos dábamos por sentado que Europa nos iba a rescatar? Pues ya nadie, absolutamente nadie, habla de rescate. ¿No se acuerdan ya de cuando la prima de riesgo estaba situada en límites inadmisibles de soportar sobre los 700 puntos básicos? Pues bien, solo unos meses después la prima de riesgo no representa ningún problema. Está
sobre 240 puntos y bajando. ¿No se acuerdan ya de cuando los eufemísticamente llamados mercados campaban a sus anchas por España esquilmando cuanto encontraban a su paso? Hoy los especuladores parecen haber desaparecido de la faz de nuestra nación. Y aunque no podemos bajar la guardia, pues siempre andan al acecho, al menos parecen que nos están dando cierta tregua. Y no se acuerdan, finalmente, cuando a nuestro gobierno autonómico, al que me honro en pertenecer, no se le daban ni 6 meses de vida. Pues ya llevamos más de 2 años y estamos presentando los terceros presupuestos. Y todo esto se ha debido, señorías, a que, sin ánimo de petulancia, en Extremadura se ha instalado un gobierno serio. Un gobierno convencido de que, ante todo y sobre todo, nuestra obligación consiste en defender los intereses de Extremadura y de su gente. Un gobierno que trabaja sin descanso para servir a esos intereses. Señoras y señores diputados, como no podía ser de otra forma, hemos tenido y seguiremos teniendo aciertos y errores. Pero de una cosa quiero que se convenzan todos. Estamos intentando apostar en cada momento por las políticas que creemos pueden beneficiar más y mejor los intereses generales de todo el pueblo extremeño. Y con esa vocación de servicio y con suficiente humildad venimos a presentar estos presupuestos, en los que hemos puesto muchas horas de trabajo, en los que también hemos puesto todos nuestros conocimientos, toda nuestra experiencia y también toda nuestra ilusión para poder confeccionar los mejores presupuestos que hemos sabido hacer, en el bien entendido de que por eso estamos totalmente convencidos de que serán los mejores presupuestos que puedan atender las carencias que en estos momentos aquejan al pueblo extremeño. Y con ese ánimo entramos ya en la exposición de los presupuestos para 2014. Y he de empezar, como comencé en años anteriores, justificando por qué hemos confeccionado precisamente estos que presentamos y no otros. Y por qué no hemos tenido que efectuar ni un solo recorte en los presupuestos con respecto a los presupuestos de 2013. Pues bien, para calcular la magnitud del ajuste, empezamos verificando si los ingresos de los que disponíamos para el próximo año serían superiores o inferiores a los gastos del presupuesto del año actual. Como saben, si fuesen superiores podríamos gastar más de lo que gastamos en 2013. No tendríamos entonces que realizar ningún recorte y podríamos confeccionar, en definitiva, lo que se llaman unos presupuestos expansivos, es decir, con más ingresos y gastos que los del año anterior. Si los ingresos para 2014 fuesen inferiores a los gastos que tuvimos en 2013, tendríamos que gastar en el próximo año menos que en el actual. Y, en consecuencia, tendríamos que hacer los indeseados recortes. Decíamos que teníamos que empezar por verificar si nuestros ingresos para 2014 eran superiores o no a los gastos de 2013. Pues bien, como pueden observar, nuestros ingresos estimados para 2014 se elevan a 5.022 millones de euros. Y como quiera que los gastos para 2013 suponen un montante de 4.790 millones, esto quiere decir que podremos gastar en el próximo ejercicio esos 4.790 millones y nos sobrarán unos 232 millones más para poder gastar. Esos 232 millones de más que podremos gastar en 2014 representan un aumento sobre los presupuestos de 2013 de un 4,8%. Y significan que estamos presentando unos presupuestos expansivos, significativamente expansivos, diría yo.
Y esto, si tenemos en cuenta lo que ha venido sucediendo en nuestra comunidad autónoma en los últimos 4 años. Quiero recordar que el gobierno anterior, el gobierno socialista, practicó durante 2010 y 2011 sendos recortes por valores de 2,6% del PIB y de un 7,7% respecto a ejercicios anteriores. Y que también nosotros nos vimos obligados a practicar otro del 5,3% en 2012, que al final llegó a ser del 8,5% como consecuencia del recorte de ingresos que nos hizo el Gobierno central. Recordarán también que en los presupuestos que confeccionamos para 2013 emprendimos una senda, aunque tímida, expansiva, del 0,84%. Senda que afortunadamente continuamos por segundo año consecutivo, pudiéndola aumentar hasta un 4,8%. En otros términos, que después de 3 años seguidos de recorte en los gastos, en 2013 pudimos gastar ligeramente más que en el año anterior. Y en el 2014 podremos hacerlo por 232 millones más. Y estoy convencido de que si hubiese alguna comunidad autónoma más en España que presentase unos presupuestos expansivos, que creo que serán pocas, no superarían el crecimiento que van a experimentar nuestros presupuestos. Y lo que es igual de importante, lo hemos hecho sin necesidad alguna de tener que elevar los impuestos a los extremeños. No queremos, señores diputados, más veleidades con la presión fiscal. Y les puedo asegurar, señoras y señores diputados, que nos sentimos legítimamente satisfechos de haber podido compaginar la presentación de unos presupuestos como estos con toda una serie de actuaciones de carácter social y económica que en los próximos días pasarán por esta Asamblea para su aprobación y que están contenidas en el proyecto de ley de medidas de impulso a la actividad económica en Extremadura. Señorías, dicho todo lo anterior, paso ya a comentar la estructura de los presupuestos. El montante total de ingresos y gastos se eleva exactamente a 5.022.505.320 euros. Pero analizándolo separadamente por cada una de las partes que componen la estructura de nuestro presupuesto, ingresos y gastos, hemos de decir, con referencia a los ingresos, que como se observa en la diapositiva que se acaba de proyectar, el mayor volumen de ingresos nos llega mediante transferencias que recibimos del Gobierno central y de la Unión Europea para hacer frente a nuestros gastos ordinarios y a nuestras inversiones. Suponen un 51,6% del total de los ingresos. En segundo lugar, los que recaudamos vía impositiva, que se elevan a un 36,5%. Y en tercer lugar, los procedentes de créditos bancarios, que representan un 11,7%. Pero, ¿quién nos envía ese dinero? El 59% nos lo manda la Administración Central. El 20,3% procede de la Unión Europea. Casi el 13% de créditos bancarios y de otros. Y como hemos comentado en tantas ocasiones, para 2014 solo un 8% lo obtendremos dentro de nuestra comunidad autónoma mediante impuestos, tasas y venta de patrimonio. También he de decir, por otra parte, que esta estructura viene permaneciendo invariable, prácticamente invariable, con algunas décimas o algunos puntos de variación desde hace ya 5 años. Y hasta aquí nos hemos referido a los ingresos que aparecen en nuestro presupuesto y pasamos a comentar la estructura de los gastos. He de empezar diciendo que los gastos
presentan una estructura bastante similar a la de años anteriores. El principal concepto de gasto que se origina se refiere a los gastos necesarios para el normal funcionamiento de la Junta de Extremadura. Estos gastos se refieren a gastos de personal y a los corrientes en bienes y servicios como limpieza, luz, agua, teléfono, material de oficina, alquileres, etcétera, etcétera, que suponen un 46,3%, casi un punto menos que en el año anterior. El segundo en importancia se origina como consecuencia de transferir fondos desde el gobierno autonómico a distintas instituciones públicas y privadas, como pueden ser los ayuntamientos, la universidad, empresas y también organizaciones sin ánimo de lucro, así como los de la PAC y otras muchas ayudas a nuestros conciudadanos, bien sean personas físicas o bien se trate de autónomos. Y es que estas transferencias conforman el grueso desde donde se financian las políticas económicas y sociales que se encuentran plasmadas en estos presupuestos. El montante total que se distribuirá por esas vías de transferencia se eleva a 2.239 millones de euros, es decir, un 37,8% del total. El tercer concepto de gasto en importancia está constituido por el montante dedicado a amortizaciones e intereses de crédito, que representan un 9% del total de nuestros gastos. Finalmente, destacar que las inversiones que directamente emprenderá el Gobierno regional en infraestructuras de todo tipo, como las destinadas a caminos, carreteras, edificios, parques y jardines, depuradoras, colegios, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera, suponen un 6,8% del total de nuestros gastos. Llegado este momento, señorías, y después de este necesario paréntesis dedicado a las principales cifras que conforman nuestro presupuesto, volveré a como empecé, es decir, a hablar de personas y de políticas. Por eso, me gustaría recordarle, señorías, que la ley de presupuesto es la que de una manera más extendida, más importante y más directa afecta a todos los extremeños de entre todas las que se aprueban cada año en esta Asamblea. Además, me gustaría que sus señorías fuesen también conscientes de que considerar a los presupuestos como un conjunto de cuentas y números más o menos entendibles supone una gran equivocación. Los presupuestos de una comunidad autónoma suponen mucho más, y suponen mucho más porque detrás de ellos se encuentran plasmadas multitud de políticas que van a afectar de una manera directa a una gran cantidad de personas. Y por eso les puedo asegurar que han sido las personas las que han presidido todos y cada uno de los pasos que hemos tenido que dar para confeccionar estos presupuestos. Quiero recordar una vez más que los presupuestos suponen el principal medio con el que cuenta un gobierno para poner en práctica todas aquellas políticas encaminadas a conseguir el progreso de una región y el bienestar de todos sus conciudadanos. Y en consecuencia, es por lo que antes de acometer su confección, hubimos de empezar analizando los principales problemas que en los momentos actuales afectan a nuestro pueblo. Señorías, a nadie en esta Asamblea le puede caber la menor duda, desgraciadamente, de que la principal lacra que azota a Extremadura es la del desempleo. Este problema se viene manifestando de una manera dramática desde hace ya 5 largos años. Y junto al desempleo, y con una influencia directa sobre él, se encuentra el de la escasa capacidad que tienen nuestros sectores productivos para generar riqueza. Señoras y señores diputados, exactamente los mismos problemas que teníamos el año anterior, pero también he de decir que afortunadamente mucho más atenuados.
Lo anterior quiere decir que hemos de perseverar por la senda que ya emprendimos en los presupuestos de 2013, de tal manera que los objetivos fundamentales a los que quedarán supeditadas la práctica totalidad de la política que hemos plasmado en los presupuestos de 2013 serán dos: el empleo y la generación de riqueza en nuestra comunidad. Respecto a las políticas sociales, pretendemos con ellas, en una primera fase, que comprenderá prácticamente todo el primer cuatrimestre del próximo año, frenar la caída del desempleo en relación a lo que ha venido sucediendo en el primer cuatrimestre de este año. Y en una segunda fase, es nuestra intención que la creación de empleo neto sea una realidad en nuestra comunidad autónoma en el próximo ejercicio. Pretendemos, en definitiva, con las políticas de creación de empleo incluidas en estos presupuestos, convertir en norma mes a mes lo que en la actualidad viene siendo una excepción. Pretendemos, y no queremos ser presuntuosos, que a partir del segundo cuatrimestre del próximo año la generación neta de empleo mes a mes se convierta en norma y la destrucción en excepción. Y repito que lo decimos sin presunción alguna, lo decimos con cautela y con esperanza. Pero también hay que constatar, y después lo podrán observar, hemos conseguido confeccionar unos presupuestos que compatibilizan el impulso de las políticas de empleo con la ausencia de cualquier tipo de recorte en el resto de las políticas sociales. Es más, todas, absolutamente todas nuestras políticas sociales suben su dotación. Pasando ahora a las políticas de contenido más económico que se encuentran plasmadas en estos presupuestos, lo hemos dicho ya, tienen como objetivo principal aumentar la generación de riqueza en los distintos sectores que conforman el tejido productivo de nuestra comunidad autónoma. Y es que desde hace ya 5 años, cada año, se viene destruyendo más riqueza con respecto al año anterior. Y tienen ese objetivo de empezar a generar más riqueza porque también estamos convencidos de que esta vía será la más fiable, junto con las políticas sociales que acabamos de describir, para crear empleo, por cuanto es evidente que a mayor generación de riqueza se producirá un mayor consumo, y a mayor consumo se necesitará una mayor producción, y para conseguir una mayor producción habrá que contratar más mano de obra, y en consecuencia se creará un mayor número de empleos. Nuestras políticas económicas enmarcadas en estos presupuestos pretenden, además, crear las condiciones idóneas dentro de los diferentes sectores productivos para que nuestros empresarios y nuestros autónomos y demás agentes económicos que operan en esos sectores puedan tener más ventajas competitivas mediante las que impulsar la actividad productiva de nuestra economía y puedan así aumentar su ritmo de crecimiento. Con las políticas económicas incluidas en estos presupuestos, estamos razonablemente convencidos de que la generación de riqueza, medida en términos del crecimiento del PIB, podrá ser una realidad en los 2 últimos trimestres del 2014. Y digo esto siendo consciente de que para este año se espera un decrecimiento de entre un 1,3 y un 1,5%, y que venimos de una caída continuada del PIB que dura ya más de 5 años. En definitiva, señoras y señores diputados, estos presupuestos que presentamos son unos presupuestos eminentemente y fundamentalmente sociales, en los que las personas, nuestros conciudadanos más necesitados, suscitan
su principal preocupación. Pero es que, además, son los presupuestos con los que pretendemos que Extremadura empiece a caminar por la senda de la creación de empleo y del crecimiento económico. Quiero, por otra parte, hacer notar que estos presupuestos cobran su auténtica significación en cuanto se encuentran enmarcados y forman parte del Plan Estratégico de Mejora de la Competitividad Empresarial de Extremadura, que ya anunció nuestro presidente, el presidente Monago, en el último debate del Estado de la región. Este plan estratégico, de una duración de 4 años, tiene como propósito dotar de flexibilidad, cualificación y recursos a nuestra economía, así como impulsar la generación de nuevos empleos cualificados a la vez, que también pretende que desde la sociedad civil se produzca el empleo que necesitamos, para que, señorías, los extremeños en paro vuelvan a incorporarse al mercado de trabajo. Con este plan estratégico de mejora de la competitividad empresarial de Extremadura se pretende inyectar en la economía extremeña más de 1.000 millones de euros. De esos 1.000 millones de euros, 465 millones lo pondrá el Gobierno extremeño. Los 543 millones de euros restantes corresponden al compromiso adquirido por el Ministerio de Fomento para el impulso de infraestructura en nuestra comunidad. Y dicho todo lo anterior, he de continuar manifestando que, como ya conocen sus señorías, las políticas económicas y las políticas sociales, junto a las políticas financieras, se encuentran recogidas en la cuenta de gastos funcionales. Aun cuando no ha sido usual en estos debates referirse a estas últimas, a las políticas financieras, de una manera explícita, quizá pienso que porque no afectan directamente a las personas. Pero el hecho cierto es que sí afectan y condicionan a las políticas sociales y económicas, que son las que, en definitiva, inciden directamente sobre todos los extremeños. De ahí su importancia. Las políticas financieras se refieren a asuntos tales como el endeudamiento, la liquidez, la compra y venta de acciones y participaciones, la emisión de deuda, las relaciones con entidades bancarias y con organismos financieros internacionales, etcétera, etcétera. La principal característica de las políticas financieras, y que a veces las hace intrínsecamente perversas, es que las decisiones tomadas sobre ellas dejan sentir sus efectos durante un largo periodo de tiempo. Es decir, señorías, las decisiones financieras que nosotros hemos plasmado en estos presupuestos seguirán surtiendo efectos sobre las políticas sociales y económicas que tome el Gobierno que ocupe nuestros escaños durante 10 o 15 años. De todas formas, esas actuaciones que comprenden las políticas financieras en los presupuestos están materializadas en los créditos que tenemos que solicitar y la aplicación que de ellos hemos de hacer. En el cuadro que acaban de proyectar figuran en la parte superior los créditos solicitados o a solicitar a banco desde 2010 hasta 2014. Y en la inferior, el destino de esos créditos, es decir, a qué concepto lo hemos ido aplicando: a amortizar los créditos que vencen, al pago de intereses o a financiar políticas económicas y sociales. La parte dedicada a amortizar créditos, como ven, ha ido aumentando sin parar. En 2010 se pagaban créditos o se refinanciaban por importe de 100 millones. En 2011 por 127, en 2012 por 142, en 2013 por 183 y en 2014 por 309
millones. Es decir, se pasa de tener que amortizar créditos en 2010 por 100 millones a tener que hacerlo en 2014 por 309 millones, un 208% más. En intereses, se pasa de tener que pagar en 2010 46 millones a tener que pagar en 2014 nada menos que 130 millones, casi 100 millones más. Y para aplicar a las políticas sociales como la sanidad o la educación, o a las económicas como la agricultura, el comercio o la industria, se pasa de poder contar en 2010 435 millones a solo contar para el próximo año con 145 millones. Dicho de otra forma, señoría, y para que nos entendamos bien todos, y creo que esto es importante, mientras que el gobierno anterior solo tenía que dedicar un 25% de sus créditos bancarios a pago de amortizaciones e intereses y podría aplicar el 75% restante a potenciar sus políticas sociales y económicas, nosotros solo podemos dedicar un 25% de los créditos a esas políticas. Es decir, que si en 2014 se hubiese podido mantener la misma estructura de aplicación de créditos que teníamos en 2010, podríamos contar con 225 millones más para gastar en empleo, en educación, en turismo, en agricultura o en cualquier otra política social o económica que lo que podemos gastar. Y esto no lo hemos podido hacer. ¿Y por qué no lo hemos podido hacer? Pues muy sencillo, porque el endeudamiento con el que se encontró el gobierno anterior cuando tomó posesión se elevaba a 785 millones de euros, de tal manera que solo necesitaban un 25% de los créditos de banco para atender el pago de amortizaciones e intereses. Pero después de 4 años de permanencia en el gobierno, nos dejó una deuda de 2.021 millones. Y no es lo mismo tener que hacer frente al pago de 785 millones que al pago de 2.021 millones. He de continuar diciendo, señorías, que en función de esas políticas financieras es por lo que nosotros tenemos que dedicar mucho más que se dedicaba en 2010 a pagar créditos y sus intereses y mucho menos a políticas sociales y económicas. De tal manera estamos condicionados que de los 585 millones de créditos que tenemos que solicitar, 499 se destinarán a pagar amortizaciones e intereses. Pues bien, como pueden observar en el cuadro, tenemos que dedicar de esos 499 millones, 369 millones a pagar créditos heredados del gobierno anterior y solo 80 millones a créditos que se han pedido desde nuestra llegada al gobierno. En otros términos, el 82% de todo lo que tenemos que pagar se lo gastaron antes de acceder nosotros al gobierno. De ahí que comentase hace unos momentos el efecto perverso que a veces provocan las políticas financieras. Pero también he de continuar diciendo que en cualquier caso, y dado que nuestras cuentas se encuentran totalmente equilibradas, esta situación solo nos influirá en lo que acabo de decir, que ya es importante, y es que, a pesar de lo anterior, nuestro nivel de endeudamiento sigue estando 3 puntos por debajo de la media de España. Somos los menores endeudados por habitante y estamos 2 puntos por debajo del nivel de endeudamiento que legalmente se nos ha asignado. Además, ni nuestra liquidez ni nuestra solvencia se están resistiendo, ni será tampoco necesario que tengamos que acudir al rescate por el Gobierno central, como ya lo llevan haciendo durante 2 años la mayor parte de las comunidades autónomas españolas,
Señorías, solo 5 comunidades en toda España permanecemos libres. Bajo el punto de vista cualitativo y, en consecuencia, no recogido cuantitativamente en los presupuestos, nuestras políticas financieras irán encaminadas a potenciar y apoyar a las entidades de crédito cuyo domicilio social se encuentre ubicado en nuestra comunidad autónoma, como puede ser el caso de Caja Rural de Extremadura, defendiendo y protegiendo su extremeñidad ante cualquier actuación externa que pueda venir contra ella. Irán también encaminadas a propiciar las acciones necesarias para incrementar el capital social de la sociedad de garantía recíproca como extraval, a fin de que, como consecuencia de los nuevos requisitos legalmente exigidos a este tipo de sociedades, no se vea abocada a la desaparición o a la fusión foránea. También nuestras políticas financieras irán dirigidas a mantener y estrechar aún más los vínculos que nos unen con todas las entidades financieras de la región, firmando con ellas cuando los acuerdos sean necesarios en beneficio del desarrollo económico y social de Extremadura. Y en idéntico sentido, seguiremos profundizando en nuestras relaciones con el Fondo Europeo de Inversiones y con el Banco Europeo de Inversiones. El primero está ya actuando como gestor en la canalización de préstamos por 16,5 millones en condiciones preferentes. Lo hace a través del Banco de Santander para financiar a las pymes extremeñas, siendo, por cierto, la primera vez que actúa en España como gestor de este tipo de operaciones, y lo ha hecho en Extremadura. El segundo, el Banco Europeo de Inversiones, acaba de aprobar la concesión de un préstamo de 125 millones a nuestra comunidad autónoma en unas condiciones que nada tienen que ver con las que se exigen en el mercado financiero español. Y aunque no sean conscientes, les puedo garantizar que estas dos actuaciones suponen dos importantes logros. Pasando ahora a comentar las políticas sociales, es de decir que, como pueden observar en el cuadro que han proyectado, la dotación general para políticas sociales sube un 2,6% respecto al año anterior, y suben después de 4 años consecutivos de descenso. Y, en particular, hemos de decir que empleo será el eje sobre el que pivoten todas las demás políticas sociales y económicas, dado que, como hemos afirmado ya, supone la principal lacra que aqueja a nuestra comunidad. Los resultados obtenidos con las políticas de empleo emprendidos en 2013 han permitido detener de una manera importante la vertiginosa caída en el empleo habida en años anteriores, y que han hecho, por ejemplo, que se pasase de 54.000 empleos destruidos desde junio de 2011 a junio de 2012 a 7.500 desde esta última fecha de junio de 2012 a junio de 2013. Y los consideramos todavía que son muchos. Por eso, seguiremos profundizando en la aplicación de esas políticas de empleo que están invirtiendo el signo de caída. Y así creemos que, tras dotarlas con un crecimiento del 4%, lo que ha supuesto multiplicar por 10 el crecimiento habido en el año anterior, podemos empezar a estar en condiciones de afrontar el ansiado objetivo de generar empleo neto. En cuanto a cultura, además del gran componente social que encierra la cultura, máxime en una región como la nuestra, hay que destacar también que tanto directa como indirectamente participa de una manera importante en el ámbito de las políticas económicas. Por eso, además de conformar junto con las políticas educativas la manera de ser, de sentir, de pensar y de manifestarse de cualquier persona, región o nación,
supone un atractivo fundamental para potenciar el consumo y el turismo en un determinado territorio. Es por lo anterior por lo que queremos darle la importancia que al gozar de esa doble perspectiva, tanto económica como social, ostenta. De tal manera que para 2014, y después de 4 años de continuado recorte, se eleva a un 4,8% los fondos a ella destinados. En cuanto a educación, y aun cuando en España y en Extremadura la educación viene gozando desde hace ya bastante tiempo de un buen nivel educativo, con total cobertura social en las enseñanzas básicas y fuertemente subvencionado en las universitarias y en la formación profesional, no es menos cierto que como consecuencia de la crisis que nos asola, los fondos a ellas destinados han venido siendo recortados en los últimos 4 años. Pues bien, en estos presupuestos se rompe por fin con esa indeseable tendencia, de tal manera que los fondos destinados a educación se elevan en un significativo 3,7%, lo que supone inyectar 35 millones más de euros que los que contaban en los anteriores presupuestos. Por todo eso es por lo que hemos calibrado con mucha precisión y detenimiento las políticas más beneficiosas para rentabilizar de una manera eficaz en términos sociales y eficiente en términos económicos los recursos a ella destinados. Promoción social supone uno de los compromisos fundamentales que asumimos en los presupuestos de 2013 y que se materializó en la implantación de la renta básica para las personas más favorecidas de la sociedad extremeña. Ese fue el compromiso, y ese compromiso se cumplió de una manera tan aceptable que la ley fue aprobada por la práctica unanimidad de esta Asamblea. Pues bien, con estos presupuestos no hacemos otra cosa que consolidar, como no podía ser de otra manera, esa realidad que al día de hoy supone la renta básica. Y para poderlo hacer, y después que durante 3 años consecutivos promoción social hubiese visto reducidos los fondos a ellas aplicados, ya en los presupuestos del año anterior subíamos la asignación en un 7%, y en esto lo volvemos a hacer en un 11%. Es más, al ser un gasto con crédito ampliable, si fuese necesario, se podría seguir dotando con los fondos suficientes para satisfacer cuantas peticiones se puedan realizar sobre la renta básica. Y lo hacemos porque estamos convencidos de que muchas familias extremeñas necesitan tanto la renta básica como otras muchas actuaciones, sin ir más lejos, como puede ser las relacionadas con el complemento a las pensiones no contributivas. En cuanto a dependencia, queremos dejar constancia que de las políticas sociales relacionadas con las dependencias son, junto con la promoción, las que más preocupan al actual gobierno extremeño en estos momentos de crisis. De tal manera, esto es así, que dados los recortes practicados en el envío de fondos desde el Estado en los últimos 4 años, estamos financiando la dependencia en casi su práctica totalidad con fondos propios de la comunidad autónoma, aquellos sobre los que tenemos plena capacidad de decisión. De los 283 millones destinados a ella, 253, es decir, más del 90% son aportados con fondos propios. Y esto va a permitir, entre otras cosas, reducir las listas de espera y acortar los plazos de valoración y gestión de la ley de dependencia. En cuanto a la sanidad, señorías, las políticas sanitarias que se vienen practicando históricamente en nuestra comunidad autónoma y en la práctica totalidad de todas las que conforman el Estado español deberían ser sometidas a un profundo proceso de reflexión y debate, como ya se hizo con la educación en Extremadura. De tal manera
que se sienten las bases de lo que se pueda hacer en materia de salud, en función de cómo se encuentren en cada momento todas las prestaciones y la cobertura sanitaria, así como los recursos puestos a nuestra disposición. Estoy convencido de que en el contexto de este debate habría que poner sobre el tapete muchos temas que suelen mantenerse ocultos. Entre ellos, voy a traer dos a esta Cámara. El primero se refiere al hecho de que si los recursos que se destinan a sanidad deben ser los mismos, ya nos encontremos en épocas de bonanza o ya nos encontremos en épocas de crisis. Y si no lo fuesen, ¿hasta dónde se debería llegar? El segundo alude al hecho de que parece existir cierta permisividad en el contexto de la sanidad para gastar sin las oportunas medidas de control. En otros términos, mientras que el resto de gastos, como pueden ser los destinados a educación, a empleo o a agricultura, están sometidos a fiscalización previa, es decir, solo se pueden gastar mientras existan fondos para hacerlo, porque en sanidad, aun cuando no se disponga de fondos en su presupuesto, pueden seguir gastando sin limitación. Quiero decir con ello que para sanidad los presupuestos no coinciden con lo que luego sucede en la realidad. Y esto viene pasando, señorías, desde hace ya bastantes años. De tal manera, esto es así, que desde 2010 hasta ahora, Sanidad ha gastado del orden de entre 100 y 280 millones más cada año de lo que venía recogido en sus presupuestos. Y que, como algunos saben, es recogido en la cuenta 409. Y esta situación, señoría, va a resultar difícil de mantener a medio plazo. Y todo lo que acabo de decir es conocido a la perfección por al menos el principal partido de la oposición. Desde esta tribuna quiero reclamar la necesidad de llegar a un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios sobre esta importante materia como es la sanidad. Por eso, el crecimiento del 1% para 2014 no aporta mucha información. Para terminar, he de referirme a las políticas económicas, que, como también pueden ver, crecen en su conjunto en un 1,5%, debido a que tanto vivienda como infraestructura disminuyen su dotación en relación a los presupuestos anteriores. Y a ellas dos nos vamos a empezar refiriendo. Vivienda baja un 12,2%, fácil de entender. Por una parte, porque cuantitativamente el número actual de vivienda supera la capacidad de demanda. Y por otra, porque en épocas de bonanza económica, incluso después, los fondos a ellas destinados crecieron en más de un 180%. En cualquier caso, quiero decir aquí que desde hace ya 2 años comenzamos con la aplicación de políticas selectivas relacionadas con ellas, de tal manera que se sigue construyendo vivienda donde geográficamente se necesitan en cada momento determinado. Es por eso por lo que sigue bajando la asignación, si bien vivienda sufre el menor recorte que ha tenido en los 4 últimos años. Nuestros estudios indican que los 45 millones con lo que contará en 2014 serán adecuados para cubrir con dignidad sus necesidades. La otra que baja, infraestructura, ha bajado después de que durante los 3 años anteriores viniera sufriendo también unos significativos recortes que se pararon en 2013, en tanto en cuanto en ese año, en el año anterior, dotamos infraestructura con una subida del 27%. Razonábamos entonces esa actuación por cuanto considerábamos, y seguimos considerando hoy, que las infraestructuras se encuentran o se muestran como un aspecto de capital importancia en aras a potenciar las distintas políticas económicas tendentes a generar riqueza, dado su carácter de transversal para todas ellas.
Y por eso, entonces la potenciábamos asignándole recursos por 97 millones más de los que contaba en 2012. Dado de que, como hemos dicho ya, nuestras políticas económicas persiguen el mismo objetivo que perseguían en 2013, hubiese sido coherente seguir incrementando este año su dotación. En cambio, como pueden ver, los recursos destinados a infraestructura en general sufren un retroceso del 5%. Muy bien, pues cuando esto es así, hemos de decir que nuestro esfuerzo inversor en ellas ha sido máximo, dado que esta bajada ha venido motivada como consecuencia del descenso habido en los fondos europeos FEADER por 38 millones de euros. En consecuencia, señorías, hemos tenido que reparar esa bajada incrementando nuestras dotaciones de las propias de la comunidad autónoma en unos 25 millones para paliar esos efectos negativos. De tal forma que de haberse mantenido los fondos europeos en la misma cuantía, la subida experimentada por infraestructura hubiese sido aproximadamente del 4,5%. En cuanto a empresa, innovación y tecnología, esta funcional es el espejo en el que se reflejan nuestras inversiones en industria y en asuntos relacionados con la eficiencia y con la productividad. Es por eso por lo que después de 4 años en los que han venido padeciendo sucesivos recortes, hemos creído que, dada su condición de palanca para impulsar el crecimiento económico de una región, debíamos aumentar la dotación de recursos. Y así le hemos asignado 24 millones más de lo que contaba en los presupuestos anteriores, lo que ha significado un importante incremento de un 11,1%, y además hemos conseguido romper la tendencia de recorte que se venía manifestando durante los últimos 4 años. Comercio y turismo, ayudados por el efecto llamada de la cultura, pueden suponer para Extremadura uno de los pilares en lo que apoyar su desarrollo económico. Esto es así, por cuanto comercio y turismo conforman dos poderosas fuentes de las que emana el consumo en el sector servicio, del que los dos son sustentos significativos. Pero es que además, como de sobra se sabe, el incremento del consumo supone una condición totalmente necesaria para la salida de la crisis. En los 2 últimos años hemos suplido el bajo consumo regional aumentando espectacularmente nuestras exportaciones. Pero dado su aún no excesivo peso en valores absolutos, el crecimiento de nuestra economía debe pasar por elevar a niveles superiores a los actuales el consumo regional. En coherencia con lo que acabo de decir, es por lo que los recursos asignados a comercio y turismo sube un importante 15,3%, continuando así la senda emprendida en 2013 de un incremento de un 5%. Agricultura, señoras y señores diputados, vertebra social y espacialmente nuestra comunidad autónoma. Este es un hecho incuestionable y muy a tener en cuenta cuando de lo que se trata es de potenciar el crecimiento económico de nuestra región. Por eso, desde que tomamos posesión, fuimos conscientes de que, aun en los dominios de las políticas económicas, agricultura posee en Extremadura un fuerte componente social. En cualquier caso, la atención prestada para la modernización y puesta al día del sector agrícola ganadero sería uno de los ejes prioritarios de actuación. De esta forma, y después de 3 años de recortes continuados en los que van de 2010 a 2012, conseguimos cambiar la tendencia con una subida del 6% en 2013, que continuamos con esta otra del 3,1%. Y termino ya definitivamente, señorías, diciendo que el 59% de todos nuestros ingresos, en consonancia con los comentarios realizados hoy por mí aquí, se dedican a políticas
sociales, el 59 dicho, el 29 a política económica, el 8,7 desgraciadamente y muy a nuestro pesar a las políticas financieras y un 2,9 a los gastos generales de administración de la comunidad autónoma. Y señorías, esto es todo. Muchas gracias, señoras y señores diputados, por la paciencia que han tenido al escuchar mi intervención.